puertas deslizables para closet en madera sólida de cedro, hecho paso a paso con rejilla decorativa. De eso trata el video de hoy. Si te interesa, sígueme hasta el final. Aquí tengo los tirantes para las puertas de 50 por 22 milímetros. Lo primero que se tiene que observar es que estén completamente rectos, tanto por la cara como por el canto. Este está completamente recto y me sirve para los tirantes de las puertas. Ahora observemos este que tengo aquí, y se ve recto por la cara, pero ¿qué sucede por el canto? Se ve una curva, la cual no me va a funcionar para tirante de una puerta. En este caso, el material se utilizará dentro de la misma puerta, pero no para los tirantes. Es por ello siempre importante tener materiales de más para afrontar este tipo de problemas. Otras piezas que también tengo preparadas son las que unirán a los tirantes para conformar la puerta. La más ancha irá en la parte baja y tengo otras dos, una que irá en la parte central y otra en la parte superior. Todas estas piezas es muy importante que tengan el mismo grosor para evitar que en el momento de la unión se desfasen en altura y echen a perder el trabajo. Aquí ya tengo preparado el router invertido en forma de trompo con la navaja para los rebajos de puerta de ensamble. Para nivelar la altura de la navaja con una de las mismas maderas que voy a trabajar, observo que la parte de abajo me haga en perfectas condiciones el dibujo. También se debe de observar que en la parte superior quede el suficiente material, que deben de ser entre 4 y 7 milímetros. Esto dependerá principalmente del grosor total de la madera. Aunque esta navaja tenga el rodamiento guía, aún así pongo mi guía de mesa para mayor seguridad en el momento del corte, además de poner el sistema de aspiración. Lo único importante que tengo que hacer aquí es observar que esté bien alineado el rodamiento a la guía fija de la mesa. Este tipo de corte siempre inicio por los tirantes más largos, con las debidas precauciones que se deben de tener siempre en el router invertido. Una vez que termino todos los largueros, le hago el mismo decorativo a lo largo de los listones cortos, tomando en cuenta cuáles serán los cantos que finalmente se tienen que decorar. En este caso, la parte superior e inferior solamente será un canto. La parte central serán los dos cantos los que se deben de decorar. Aquí preparo las navajas para uniones a testa y para nivelarlas tengo que hacer lo siguiente. Acerco una de las maderas ya moldeadas y esta debe de quedar como espejo 1 a 1, tanto en la parte superior como inferior. Antes de hacer este tipo de recorte, debo de hacer una prueba con una madera sobrante, exactamente del mismo grosor, para evitar problemas de un mal trabajo. Compruebo que quede pareja la unión y ya puedo hacer los siguientes recortes. Aquí en la punta de salida pongo 2 capas de cinta de carrocero para evitar que la madera se estalle. Vuelvo a comprobar que la unión quede pareja en la parte superior. Aquí ya tengo presentada la puerta, todavía sin unirla con pegamento, para saber dónde voy a poner la unión central. Compruebo que la medida ya unida me dé exactamente lo que yo requiero, que en este caso son 490 milímetros. Pongo la unión central exactamente en el centro, pero esta se vería demasiado montada en la placa de abajo, lo que a la vista se vería mal. Si la dividiera en 3 partes, la parte baja se vería demasiado corta, no dando tampoco una buena vista. Lo que voy a hacer es medir de abajo hacia arriba 1 metro, que sería en donde ponga las jaladeras de las puertas y así tendrá una buena vista. Ya que tengo el recuadro listo, voy a ver cuál va a ser el tamaño del relleno decorativo que llevará en este lugar. En este caso tengo 2 opciones de medida, por la parte exterior de los dibujos que me daría 805 milímetros y restar lo que sea necesario. La segunda opción es tomar la medida por la parte interior de los dibujos dándome 780 milímetros.
A estos 780 milímetros les voy a aumentar 6 milímetros por cada lado, en un total de 12 milímetros. ¿Por qué razón? La navaja que voy a utilizar en su extremo exterior, por su ángulo, me deja solamente entrar 6 milímetros en las pestañas de los dibujos de la puerta, por lo cual la medida de este relleno debe de ser de 792 milímetros de largo por 42 milímetros de ancho. En este espacio, lo ideal sería que fuera una sola tabla a la medida para que se viera bien el dibujo, pero no encontré el material con ese ancho. Si yo pusiera un recorte ancho y uno angosto, esto a la vista se vería mal. Por lo cual hice un tablado en varios listones de 50 milímetros de ancho por 18 milímetros de grosor. Esto lo puedes ver en un video que ya realicé. Te dejo el enlace en la parte superior y en la descripción. Para esta placa tomé las medidas de la siguiente forma. El grosor de la puerta es de 22 milímetros, pero si la placa midiera lo mismo, al hacer el dibujo podría provocar que choque una puerta con la otra, ya que van a ser deslizables. En los dibujos de la puerta en la parte inferior tomo la medida de su grosor. Este me da alrededor de los 5 milímetros. Voy a restarle 4 milímetros al tablado para que se ajuste bien ya una vez labrado el dibujo de este, quedando de 18 milímetros de grosor. Aquí tengo el tablado que hice en un video pasado y ahora procederé a hacerle el dibujo. Tengo el router invertido ya preparado con la navaja pecho de paloma que voy a utilizar, pero no le daré la medida final, sino me iré de poco a poco en la profundidad. Le fui dando profundidad de poco a poco, pero el último recorte será de 1 milímetro, el cual ya tengo preparado por la siguiente razón. Para evitar el tipo de quemaduras que deja el router, este último milímetro lo limpiará por completo. Estas quemaduras se provocan porque cada vez que voy pasando el material lo freno provocando una fricción. Haciendo el último recorte de 1 milímetro no me detendré, pudiendo quitar todas las quemaduras que hayan podido quedar. Ya se puede observar que en la última pasada quedó a la medida que se requiere sin una sola quemadura, ya solamente ocuparía lijarse. Ahora una prueba obligatoria antes de ensamblar es comprobar que sí entre la pestaña en las maderas de unión. Esto se debe de probar en los 4 lados del tablado para evitar que a la hora de ensamblar no quiera entrar una pieza en la otra. Antes de hacer el ensamblado de las puertas, entintaré todo el tablado para que quede uniforme. Vierto barniz alquidálico en el depósito donde voy a hacer la revoltura para el terminado final. Sin rebajar el barniz, lo aplicaré en las testas del tablado, ya que éstas absorben demasiado material y en el momento de ponerlo con pistola no podría llegar a sellarlo. Aplicaré de 2 a 3 manos según sea necesario, dándole un lijado de 320 de carburo de silicio después de cada mano. Ya tengo todos mis materiales listos para el ensamblado, ya sobre las prensas de sargento. Tengo preparados a la mano una espátula, un martillo de goma, el pegamento y mis escuadras para revisar que todo quede bien unido. Por lo largo de las puertas prefiero utilizar la mesa grande, que ya te había mostrado en algún otro video. Si no lo has visto, te dejo el enlace también en la descripción. También tengo unos pequeños listones de madera de 3 milímetros de grosor por 4 milímetros de ancho. Como dije anteriormente en el video, la placa entrará solamente 6 milímetros por lado en cada una de las uniones de la puerta. En el momento en que la madera sufra contracción y dilatación, estas pueden salirse del lugar y con estos pequeños listones evitará que pueda llegar a provocar aberturas. Inicio a poner pegamento en la madera que quedará como base baja de la puerta. En ambas partes de la unión se debe de poner pegamento para que ensamble bien.
Para meter el tablado hago una especie de ángulo sosteniéndolo de la parte superior y metiéndolo en la tabla base como en el tirante de la puerta. Una vez que la ubico, solamente la dejo caer para que entre en las ranuras. Le pongo pegamento a la segunda parte que voy a unir, tanto en el tirante como en la pieza central. Este procedimiento se debe de hacer lo más rápido posible para evitar que el pegamento se adhiera y no nos deje trabajar. De igual manera, esta pieza se mete en ángulo y después se une por completo. Finalmente le pongo pegamento a la parte superior para unir el ensamble. En este tipo de uniones, de preferencia es mejor tener ayuda para sostener. Tanto la unión superior como la inferior no es preocupante, ya que al quedar pareja en la parte exterior, sé que quedará escuadrada. Por distracción tuve que volver a desarmar la pieza, ya que no metí el listón de 3x4 milímetros. En este espacio es en el que lo voy a acomodar. Ahora sí vuelvo a meter la placa y todo el demás proceso es como lo acabamos de ver hace un momento. Pongo pegamento en el otro tirante a la altura de cada unión. Levanto toda la pieza completa para poder poner pegamento en las contrapartes. Ahora sí, no olvido el otro listón de 3x4 milímetros que va en este extremo. Este listón puede ser tan largo como el tablero o puede ser más corto, nada más que no interfiera con las uniones de la puerta. Acerco las placas de la prensa de sargento y reviso que quede bien alineada la tabla que une a los tirantes y empiezo a apretar, aunque no es el apretón final. Con la espátula quito los sobrantes ya que el pegamento fresco es más fácil de retirar. En la unión que va al centro sí es muy necesario revisar que esté perfectamente escuadrada, ya que no tiene orillas por donde guiarnos. Acomodo el sargento exactamente en donde está la unión para poderlo apretar. Si no queda bien escuadrada, con el martillo de plástico le doy unos pequeños golpes tratando de evitar que se lastime la madera. Reviso que quede bien en línea, si no es así, vuelvo a presionar con un par de golpes hasta que lo logre. Por eso es importante tener apretada con el sargento la base inferior para evitar que esa parte se mueva. Una vez que queda alineada, ya puedo apretar el sargento. Finalmente acomodo el sargento de la parte superior guiándome por las orillas superiores de la unión. Aun cuando sé que todo está escuadrado, reviso con mi escuadra 24 para comprobar. Esta la voy a dejar secar toda la noche para soltarla de los sargentos. Pero antes de retirarme de aquí, es muy importante observar que toda la madera esté bien pegada al tubo de los sargentos para evitar al secar quede torcido. Ahora con todas las maderas sobrantes, así como las que no estaban completamente derechas, haré listones de 2 centímetros de ancho por 1 centímetro de grosor. Una vez que ya tengo todos mis listones preparados, voy a hacer un recorte cóncavo a todo lo largo de ellos. Debo de utilizar alguna de estas navajas. La primera es demasiado pequeña, lo que me daría una poca profundidad. La segunda es muy probable, aunque es angosta, pero tiene filo de carburo. La tercera tengo mucho tiempo usándola, nada más que es de acero rápido de calidad, pero es bastante amplia. Este recorte por el canto debe de tener entre 5 y 7 milímetros de profundidad. Por el lado de la cara necesito que llegue a antes de la mitad de esta. Haré algunas pruebas para ver cuál es la más conveniente, pero lo haré en este otro pedazo de desperdicio. Aquí ya tengo las pruebas. Este cóncavo lo hice con esta navaja y es demasiado pequeña. Este otro cóncavo que está mucho más pronunciado y es lo que deseo, lo hice con la navaja de acero rápido, la cual ya tengo montada y preparada en el router invertido. Lo bueno es que nada más tengo que hacerle el recorte a estos cuantos listones que tengo aquí. Una vez que los haga y los lije, seguiré con el siguiente paso. Para poder poner las rejillas, necesito desbastar en los tirantes la parte trasera y lo voy a hacer con esta navaja reguilete. Este tipo de trabajo ya te lo había mostrado en otro video, sobre la montura de un espejo.
Si no lo has visto, también te dejo el enlace en la descripción. Este trabajo lo hago montado sobre maderas para evitar que la navaja choque contra el banco de trabajo y no me deje proceder al recorte. Una vez que ya tengo rebajadas todas las paredes, también tengo que rebajar las esquinas redondas. Para ello, primero las voy a marcar con un lápiz. Puedo utilizar escuadras o puedo utilizar gramil. Para hacer este recorte es mucho mejor utilizar el router de palma y lo voy a hacer a pulso. Antes de poner las rejillas, ya debo de tener toda la puerta pulida, entintada y con los recortes para las jaladeras. También debo de tener las rejillas recortadas a la medida, pulidas y entintadas. En este proceso utilizaré pistola neumática con clavo de 5 octavos. Como para la pistola neumática no hay clavo más pequeño, este tendré que insertarlo en ángulo para evitar que atraviese el adorno del frente. Además, utilizaré esta regla T, también puedo utilizar la escuadra 24, observando que todos vayan en forma recta y escuadrada contra la puerta, para evitar que se desfasen y después no pueda corregir. Si yo deseara que el aire pase de lado a lado libremente, se necesitaría hacer la línea cóncava por ambos lados del listón y acomodarlos un cóncavo contra el otro para dejar la rejilla abierta. Si se requiere que esta puerta sea de abatimiento con doble vista, en todas las orillas de la puerta pondría molduras decorativas para tapar las uniones de las rejillas. Hasta el último de los listones debo de siempre utilizar mi escuadra para evitar que se vayan fuera de línea. Es importante empezar de arriba hacia abajo, porque si observas aquí queda un remanente que solamente con recortar el último listón puedo rellenarlo sin problema. Finalmente así se vería por el frente ya todo enrejillado, nada más pongo el último remanente que faltó y a barnizarlo. Preparo la puerta para barnizarla poniéndole cinta de carrocero para evitar que cuando pegue las jaladeras estas no se lleguen a agarrar. Para esta labor nunca olvides utilizar una máscara especial para gases para proteger tu sistema respiratorio. Para el terminado utilizo barniz alquidálico de secado rápido. Las medidas exactas de estas puertas también las había filmado, pero alargarían demasiado e innecesariamente el video, ya que si tú requieres unas puertas como estas, tendrás que adaptarlas exactamente a las medidas que tú llegues a necesitar. Laboriosas, sí, complicadas un poco, pero realmente sí pueden ejecutarse en cualquier tipo de taller que tenga las herramientas básicas. Si tienes dudas o preguntas, puedes hacerlas en los comentarios. Recuerda, planea tu trabajo y trabaja tu plan.